19, hermanos. Aleluya. 7 y 8 versículos. Amén. Gloria a Dios. ¿Está caliente o es que Aleluya. ahí está? ¿Lo tiene? Y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra: gocémonos y alegrémonos, démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos en esta preciosa noche por darnos este gran privilegio de estar en este lugar que está provisto para adoración y alabanza de su nombre, mi Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos que han dado esos pasos para estar en este lugar, para darle gracias, Padre eterno, y escuchar su palabra, que es la que nos mantiene de pie, Señor, es la que nos mantiene en el camino verdadero, Padre eterno, es la que nos da vida y vida espiritual, mi Dios. Gracias en esta preciosa noche, mi Dios, y que así como dice su palabra, Padre eterno, Dios, que nos deleitemos en usted, Señor, y usted concederá las peticiones de nuestros corazones, Padre mío. Así te pido, Señor, por las peticiones de cada uno de mis hermanos en esta noche. Gracias, eterno Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, en esta preciosa noche y vamos a meditar en esta hora en el tema las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. Fíjense que este es un evento donde todo cristiano que es cristiano y que es iglesia está esperando. Así de igual manera el rapto es también lo que se está esperando toda iglesia y todo cristiano. ¿Por qué? Porque estos eventos son los que nos van a poner delante del trono de la gracia, delante del trono de Dios, delante de Dios o en la comunión con Dios, directamente con el creador de los cielos y la tierra, como también directamente con el dador de la vida, como el que nos redimió por ese sacrificio tan grande. Esto es los eventos que estamos esperando en la iglesia. Ese es porque, hermanos, de que si nosotros leemos el Apocalipsis, vamos a leer y vamos a ver lo que a la iglesia le va a esperar. La iglesia, porque también hay otro evento grandísimo que también es grande, como el evento de las bodas del Cordero, que ese es el juicio del gran trono blanco. Es otro evento grande, pero ese evento es para las personas que no quisieron nada con Dios, para las personas que vivieron impíamente, que vivieron a espaldas de la voluntad de Dios. O sea, son dos eventos que son diferentes para diferentes grupos de personas. Ahora, en este evento, hermanos, pues vamos a como dice la Biblia y como le dio Dios el nombre, la boda del Cordero, que es una boda, hermanos, literalmente, hablando así, humanamente, una boda es una unión de dos personas y que hay en esa fiesta alegría, gozo, y también pues es en un lugar donde se llegan todos los familiares y tienen esa comunión en un mismo sentir, en el gozo de dos personas que van a hacerse unidas ya para sus vidas. Ahora, las bodas del Cordero es lo mismo, va a ser en un lugar donde se va a unir millones y millones de personas, que todas estas personas vamos a tener una misma, como dicen,
un mismo pensamiento, que vamos a tener esa comunión con Dios, con Jesús, el dador de nuestra salvación. Ahora, si nosotros vemos y qué es lo que significa las bodas del Cordero, nosotros, ¿qué es las bodas del Cordero? Saqué 3 preguntas y la primera es, ¿qué es las bodas del Cordero? Es el evento más esperado por toda la iglesia. 2, ¿qué significan las bodas del Cordero? La culminación de una promesa de amor que se dio a la iglesia. 3, ¿qué es la boda del Cordero? Es la celebración de la unión eterna de Jesucristo con la iglesia. Esto es lo que nosotros estamos esperando, porque es lo que esperamos, no solamente el rapto, sino que el rapto, y sabemos bien que del rapto viene también como dicen, los galardones que le van a dar a aquellos que trabajaron, pero también, más que todo, vamos a tener una fiesta gloriosa, el cual está invitado, no está invitada, sino que la iglesia es la novia del Cordero. Ahora, así como Jesús usó las parábolas para mostrarle fácilmente una enseñanza de lo que había en la tierra, para mostrarle lo espiritual, asimismo nos habla a la iglesia qué es la boda del Cordero. Algo para que nosotros entendiéramos y tuviéramos en nuestra mente, hermanos, de que va a ser algo de gozo, de alegría, de comunión y con alguien especial, con Jesucristo. Esto es ese es el porqué de que si nosotros vemos, hermanos, de cómo Dios nos habla y nos sigue hablando de esa manera terrenalmente, para que nosotros nos pongamos a pensar cómo en el cielo vamos nosotros a gozarnos de esa manera como se goza aquí en la tierra en una boda. Si nosotros vemos el concepto de las bodas del Cordero, es mejor entenderlo a la luz de las costumbres que seguían durante los tiempos de Cristo. Esta costumbre respecto a las bodas tienen 3 etapas. Si nosotros vemos vamos a decir, como antes las bodas de cuando Jesús vino, y de allí tomó el ejemplo para poder darle a sus discípulos, y luego de sus discípulos lo pasaran hasta ahora a la iglesia, que tenemos este entendimiento de que Él lo tomó terrenalmente para enseñarnos ahora cómo va a ser esa boda, cómo se vino efectuando el plan del Señor. Primero, la primera etapa, vemos que un matrimonio de las costumbres anteriores, primeramente los padres firmaban un contrato del novio con los padres de los novios, del novio con el de la novia, y asimismo dándole el padre del novio una dote para poder poner o tener ese convenio en ese tiempo, para que asimismo estuvieran, como dicen, comprometidos, como nosotros ahora decimos. Pero en ese tiempo tenía esa palabra que se decía esposales. La palabra esposales es el nombre que se les daba anteriormente cuando hacían ese compromiso, los cuales estaban comprometidos por mientras antes de casarse, y duraban un año para que asimismo pudieran después del año
venir para sí mismo levantar a la esposa. La segunda etapa, la primera etapa es cuando se daban en compromiso o se daban en esposorio, sino encontramos también el periodo que se encontró José y María, ahí en el Mateo capítulo 1:18, donde dice que estaban esposados cuando María se salió embarazada del Espíritu Santo. Ahora, la segunda etapa era la que ocurría en un año después, cuando el novio, acompañado por sus amigos varones, iban a la casa de la novia a medianoche, creando un desfile con antorchas que iban a través de la calle. La novia sabía que de antemano que iba a suceder, así que ella estaba preparada con sus doncellas y todas ellas se unían al desfile que terminaba en la casa del novio. Y esta es la costumbre, es la base de la parábola de las 10 vírgenes, capítulo 25, versículo 1 al 13. ¿Se acuerdan de la parábola de las 10 vírgenes? Esta es la segunda etapa de un matrimonio en ese tiempo, en esa cultura. La tercera etapa, hermanos, se encuentra en Juan capítulo 2, versículo 1 2, donde está en las bodas de Canaán, donde dice que allí en la cena, pues en esa boda duraba un tiempo, cenaban y duraban un tiempo que no se sabía cuánto tiempo. Hay ¿cómo le dicen? Un comentario donde habla y dice que después de toda esa ceremonia había 7 días donde daban la bendición, por el sacerdote daba la bendición, 7 bendiciones, y que después de que se terminaba todo eso, había 7 días donde cada día los invitados bendecían al matrimonio cada día y le bendecían con alimentos, y cada día pues estaban de esa manera por 7 días. Ahora, vemos el proceso del cual Jesús tomó este ejemplo de las bodas del Cordero, para que asimismo las personas que oyeran de las bodas del Cordero vinieran en su mente y más o menos la vieran como que las bodas las del terrenal. ¿Qué es lo que se hace en las bodas terrenales? Aún ahora, hermanos, quizás algunas personas, no todas, porque yo creo que como el 98% no le dan el interés a las bodas, hermanos, porque ya no se quieren casar. Y ya eso ya es, como dicen, ya es pasado de moda. Pero nosotros sabemos que las bodas, si nosotros vemos qué tan importante es el matrimonio, vemos por qué Dios puso este proceso del matrimonio para llegar a una boda, y asimismo que esta pareja o este matrimonio durara una vida. Asimismo, Dios hace ese plan, lo hace y lo pone para que asimismo como Jesús le dio a todos sus discípulos y les habló en parábolas, hablando de lo natural, de árboles, de todo eso, de siembra, para que ellos entendieran el reino de Dios. Ahora, es fácil de entender. La iglesia, yo creo que es también fácil, más que nosotros se nos ha dado algo especial para entender esto espiritual. Y sabemos bien que aun cuando nos descuidamos algo de las cosas de Dios, siempre va a venir a nuestra mente 2 cosas. Primero, que va a venir el Señor a levantar su iglesia. Segundo, que vamos a estar en esas bodas del Cordero, la iglesia. ¿Por qué? Porque los invitados sabemos que es el pueblo de Israel. Pero si nosotros somos iglesia, sabemos que vamos a estar en ese lugar y que nosotros tenemos que estar pendientes. Ahora, si nosotros sabemos que Dios lo puso de esta manera, o el proceso lo hizo de esta manera, lo que ve Juan en esta visión en el Apocalipsis
ve esta celebración de las bodas del Cordero, un evento que todos los humanos conocen y que hoy en día muchos, como decía, no lo toman mucho en importancia. Pero esta etapa es la tercera etapa de ese proceso. La primera etapa ya había pasado cuando vio Juan en ese lugar. La primera etapa sabemos de que el Padre dio la dote, que la dote era la sangre de Cristo que derramó por la novia. Y sabemos, hermanos, de que a través de la fe es como el hombre tiene como dice San Juan 1:12, tiene ese privilegio o esa autoridad o ese poder o esa bendición, hermanos, de ser hechos hijos de Dios, el cual, hermanos, nos hace familia de Dios, el cual ahora nosotros, el que cree en Jesucristo, forma parte de la iglesia, forma parte de la novia. ¿Por qué? Porque el Padre dio esa dote. En la cultura que cuando Jesús estaba en la tierra, tomó porque ese proceso llevaba un matrimonio. Y de esa misma manera lo puso Dios para que nosotros entendiéramos. La dote, la sangre de Cristo, para aquellos que van a ser, que son la novia de Cristo. Ahora, nosotros que estamos ahora en este tiempo, la iglesia que está en este tiempo, ahora somos nosotros la novia de Cristo. No solamente como la novia de que ahora se mira una novia, pero las novias pues a veces se van y agarran otro novio, agarran quizás 2 o 3 novios, o quizás pues no lo miro, se fue de vacaciones y pues yo no lo veo, yo mejor me voy a dar otra vuelta, o conozco, no, sino que este compromiso que se hacía anteriormente, ese compromiso se respetaba como si estuvieran ya casados. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque ya habían hecho ese compromiso de que se iban a respetar hasta un tiempo para que cuando Él viniera, entonces se pudieran casar. Ya, como quien dice, en un lazo y en la bendición de Dios. Ahora, si nosotros vemos o lo tomamos lo que Jesús dijo, nosotros, hermanos, estamos en un compromiso o estamos desposados con Jesús. Desposados estamos con compromiso con Jesús, que nos vamos a casar un día. Que cuándo va a ser, nosotros no lo sabemos. Pero como novios, como novias de Jesús, nosotros no podemos hacer como los novios de ahora. Los novios de ahora, pues como le digo, si es hombre o es varón, pues estos tienen otro pensamiento, y menos que le van a decir de casamiento o de boda, porque entonces sí, ¿para qué? Y mejor vamos a comernos la torta y vámonos. No, y eso no es de esta manera. Si estamos nosotros viendo a través de la Biblia que el proceso que Dios hizo era porque era bien importante. Aún así en Efesios, parece que en Efesios capítulo 5, versículo 27 dice, a fin de que presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, la iglesia que está desposada con Jesús tiene que vivir una vida, como dicen las 10 vírgenes en el ejemplo, en la parábola de las 10 vírgenes. 5 vivían insensatas y 5 prudentes. O sea, que el que ahora está desposado con Jesús
tiene que vivir una vida como las 5 prudentes. Una vida prudente en el tiempo que estamos esperando al Señor. No como las 5 insensatas, sino que en este ejemplo nos da de que tenemos la iglesia que está esperando, o que la iglesia o el cristiano que está desposado con Jesús tiene que vivir una vida prudente. ¿Qué es una vida prudente, hermanos? Vi una lista grande, hermano. Pero una cosa más sencilla y corta es vivir una vida conforme a la voluntad de Dios o agradable a Dios. Una vida que antes nosotros vivíamos y que decíamos que estaba bien, pero no era lo que a Dios le agradaba. Ahora que estamos en el Evangelio, sabemos que a Dios no le agradaba. Y ahora que estamos en el Evangelio, sabemos que es lo que Dios quiere para nuestra vida. Y cómo quiere que nosotros vivamos delante de Él. Ahora, Él nos habla acerca Él lo pone el matrimonio en el capítulo 5 de Efesios. ¿Qué tan importante es el matrimonio? Y nos habla a sí mismo, ahora a la iglesia, de qué tan importante es de que ahora que estamos en como dicen, este tiempo esperando y que estamos en una etapa de compromiso con Jesús, de que vivamos fielmente al Señor. ¿Sí? Ahora, versículos que lo que nos habla, lo contrario hay, pues Santiago 4:4 y varias Colosenses capítulo 3, o sea, que si hemos nacido de Cristo, no busquemos las cosas de arriba, sino no busquemos las cosas de la tierra, sino que busquemos donde está el Señor. O sea, nos habla de que si ahora estamos nosotros desposados con Jesús, vivamos una vida agradable a Él, o sea, no insensata, sino que nosotros vivamos una vida agradable a Dios. Ahora, nosotros hay muchas enseñanzas, hermanos, de que no hay base, hermano, porque si nos vamos hasta allá, hasta Agustín de Hipona, a Jerónimo, y otros allá desde los primeros siglos, hermanos, los que cambiaron, o sea, los que hicieron la Biblia, hay palabras que no son las originales, pero una cosa sí voy a decirles: esta Biblia, hermanos, es la más confiable y es la que nosotros podemos confiar, hermanos, la cual nos va a llevar al cielo. Y eso es lo que yo estoy hablando, hermanos, de que Dios quiere una novia que sea fiel, no infiel. Sí, hablando infiel, hermanos, nos habla de que nosotros no podemos tener otros novios por ahí o hacerles ojitos a otros novios. Sí, ahora hablando ya de otra manera, pues de que nos vayamos al mundo, o que nosotros tengamos el contacto con el mundo, o que sigamos las corrientes del mundo, porque antes nosotros era lo que hacíamos. Y ahora nosotros lo que está pidiendo el Señor, hablando en lo que, como dicen, en lo que antes el matrimonio, el proceso del matrimonio que Jesús, en el tiempo que Jesús estaba, lo tomó para ponerlo y enseñárnoslo a nosotros ahora, a la iglesia, de qué tan importante es este proceso que Él tomó, hermanos, de que si nosotros vemos, es importantísimo. Ahora, si lo vemos en este tiempo, si vemos a una pareja de novios, hermanos, digo yo, ¿verdad? Está por otra parte, aunque seamos padres y sabemos bien, hermanos, y yo no estoy diciendo por nadie en especial, sino que sabemos que todos tenemos hijos y tenemos hijas, de que si nosotros no nos ponemos, como dicen, firmes, hermanos, cuidado, hermanos. Pero si nosotros vemos ahora nuestra vida espiritual,
que si nosotros las tenemos, estamos viendo que no queremos nosotros que nuestros hijos se porten de esa manera, sino que antes al contrario se les da consejos, más consejos y más consejos, y sabemos bien que se les da el mejor consejo a nuestros hijos para que ellos puedan vivir una vida tranquila, una vida bien, una vida en paz con su pareja o con su esposo o su novio y después su esposo. Entonces que lleven una vida fiel y de perdido primeramente como novios, y que se respeten unos a otros, y que así lleguen después a un acuerdo que es el matrimonio, que ese va a ser para siempre de su vida, para toda su vida. Entonces, viéndolo de esta manera bien en serio, nosotros vemos como padres de que, y ahora no solamente como padres, ahora lo veamos como hijos de Dios, lo veamos como cristianos, lo veamos, hermanos, como iglesia, que como nosotros lo vemos en la relación con nuestros hijos, lo que es el noviazgo, lo que es para el matrimonio, como ahora lo vemos nosotros en nuestra vida espiritual con Cristo delante. ¿Sí? Ahora, si nosotros lo vemos de esta manera serio en nuestra familia, ¿por qué no lo vemos serio para nuestra vida espiritual? Que sabemos bien que en ese evento, la boda del Cordero, va a ser un evento glorioso, hermanos, de gozo, de alegría. Y que eso es lo mismo que queremos por nuestros hijos, que ellos lleguen a ese, vamos a decir, a ese fin, que lleguen a ese fin de matrimonio, para que ellos puedan ver y que sean de gozo y de alegría y de felicidad. Que eso es lo que nosotros ahora vemos, la boda del Cordero, que nosotros lo vemos que ahí va a ser fiesta, va a ser gozo, va a haber alegría, va a haber comunión, va a haber algo especial, hermanos, que así como nosotros lo vemos en lo que es familia, ¿por qué no lo vemos de esta manera? Eso que vamos nosotros a estar en ese lugar, y al estar nosotros pensando en esto, hermanos, en ese lugar, entonces vamos a pensar de que la iglesia tiene que ser fiel, hermano. Tiene que ser fiel y ver que las demás, hermanos, de que puede hacer usted lo que no, hermano, sino que no podemos hacer de esa manera. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el proceso que tomó Dios y que Jesús lo enseñó para que ahora la iglesia tome esos ejemplos, entonces hay que ponerle atención, hermanos, de que verdaderamente no es como a veces muchas enseñanzas dicen. ¿Sí? Sino que ver de que nosotros como novios o como tenemos ese compromiso con el Señor, que estamos, como dicen, comprometidos con Jesús, nosotros tenemos que ser infieles para con Él. Porque dice allí en Efesios, y lo compara, dice que quiere una iglesia limpia y sin manchas para presentarla delante de Dios. Y esto es lo que estaba sucediendo en segunda etapa. La tercera etapa es cuando ya el rapto se efectuó. Los muertos en Cristo fueron levantados, fueron resucitados. O sea, que nosotros que estamos vivos vamos a ver el rapto. Vamos a ver cómo se queda el vestido de hermana Benita, vamos a ver el pantalón del hermano Isaac, cómo vamos a ver se va a quedar los relojes de los hermanos, cómo se van a quedar los zapatos, los lentes, y todos se van a desaparecer. Los que hayan creído en Cristo, los que hayan vivido fielmente, ¿sí? Porque acuérdense que cuando alguien era infiel en ese contrato, en esa, como dicen, acuerdo, cuando era infiel, lo que le pasaba era que lo mataban. Pero ahora no, ahora no hay nada de eso. Pero ahora en lo que es espiritual, veamos nosotros, apliquémonos en nosotros, hermanos,
de que lo que quiere Dios es de que la iglesia sea fiel. Y sabemos bien que en ese lugar va a ser algo especial para nosotros. Que los que creyeron en Cristo verdaderamente, hermanos, y que aquellos que verdaderamente tuvieron esa experiencia con el Señor, hermanos, ellos van a vivir una vida, hermanos, agradable a Dios. Yo sé que van a tratar de vivir una vida agradable a Dios. Porque el que no ha tenido esa experiencia, hermanos, no les va a importar cómo vivir, vivir delante de Dios. Ahora, vemos la enseñanza, esto que Dios nos lo muestra a nosotros para que nosotros veamos tan importante en este tiempo que estamos ya a punto de volar la iglesia. Que estamos viendo ya a punto que ya, como dicen, los vientos están sintiendo que Cristo viene, hermanos. Y que la iglesia, sabemos que la iglesia va a desaparecer. Aquellos que han creído en Cristo Jesús se van a desaparecer, hermanos. Pero aquellos que no han creído o que solamente han pasado el agua, como dicen, en la lluvia, en la iglesia, pues lamentablemente mucha gente se va a quedar. ¿Por qué? Porque no creyó, porque vivió su vida bien mal o quizás no tuvo esa experiencia con Dios, ese encuentro con Dios, hermanos. O sea que hay tantas cosas, hermanos, que en la iglesia va a haber muchas personas. No solamente aquí, sino el mundo entero, estoy hablando, generalizando, hermano, van a quedarse mucha gente, creyendo que por ir a la iglesia se van a ir en ese vuelo. Pero decía alguien, hermanos, ¿cómo va a ser? Estaba leyendo, dice, ¿cómo va a ser que la iglesia o Jesús haya puesto esa enseñanza que la boda del Cordero va a ser después de que abajo sus hijos, sus hermanos, sus familias están sufriendo en la gran tribulación y nosotros o la iglesia y nosotros vamos a estar en unas bodas de gozo, alegría, fiesta y ellos acá sufriendo? Y que la gran tribulación dice que unos les van a cortar la cabeza porque han creído en Cristo. Y yo decía, gente que no piensa, gente que no entiende. Lo que habla la Biblia, el Apocalipsis, está en su tiempo. El tiempo de la iglesia, el tiempo del rapto, el tiempo de las que se abren los sellos, el tiempo de la gran tribulación, el tiempo cuando viene Jesús, el tiempo, hermano, donde ya la iglesia está, el tiempo donde el juicio de Satanás y todos de esos tres seres malignos van a estar castigados y también va a venir el tiempo. O sea, todo está a su tiempo, hermano. Ustedes si leen la Biblia, todo está a su tiempo, hermano. Entonces, ¿cómo va a ser, hermano? Si se le ha dado el tiempo a la persona que está en la iglesia y que sabe que va a venir el rapto y que sabe de que después del rapto, hermano, viene un gran castigo de 7 años. ¿Cómo esta gente no se ha preparado? Dios le dio el tiempo para prepararse, para decir, ¿sabes de qué? Me voy a preparar, voy a tener esa comunión con Dios, voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo, lo mundano, pero ahora voy a buscar del Señor. Entonces, hermano, es el tiempo que se está dando el Señor. Yo decía, esta persona yo creo que están mal, como esta enseñanza que están dando ellos está errónea. ¿Por qué? Porque si la iglesia, hermanos, está viendo que, porque hay, mire, enseñanzas donde viene el rapto a la mitad de la gran tribulación. Hay otra enseñanza que viene después de la tribulación. O sea que, y nosotros estamos de que, ¿cómo va a dejar el novio, hermano, que pase una gran tribulación, la novia? Pensemos, ¿cómo va a dejar el novio sabiendo que va a venir una gran tribulación y que va a dejar, voy a dejar a mi novia para que pase esa tribulación? No, sino que el Señor dice que antes de que venga esta situación, la gran tribulación, la novia se va, hermano. ¿Por qué? Por cuanto ha guardado la paciencia de su palabra, así mismo dice el Señor, va a guardarnos a nosotros de la hora que va a venir, de esa prueba que va a venir a la tierra, a los que no quisieron. Es por eso, hermanos, yo decía, la boda del Cordero.
Si han predicado un montón de veces la boda del Cordero, que vamos a estar ahí gozosos y alegres y todo, pero no lo había agarrado como ahorita lo estamos hablando, hermano. La importancia, hermano, de ser en la novia secular de nuestros hijos, ¿sí? Y después que nosotros deseamos que ellos llegaran a un casamiento bonito, para que ellos salgan bien, honren al padre, honren la madre, y después, hermanos, de eso vivan una vida tranquila, una vida de bendición, porque después del casamiento viene la bendición del Señor. Entonces, si nosotros lo tomamos de esta manera, ¿por qué no tomamos esto nosotros como iglesia, como padres, que sabemos que nuestros hijos queremos que les vaya bien y que a la boda va a ser hermoso? Pero ¿por qué nosotros que sabemos que viene la boda del Cordero, nosotros no nos ponemos a pensar, hey, nosotros somos novios del Cordero, estamos desposados del Cordero, tenemos que serle fiel al Cordero, al novio, porque va a venir, así como iba a llegar con la novia en ese ejemplo de las 10 vírgenes, así mismo el Señor va a llegar, tarde que temprano va a llegar. Y ese es el porqué, hermanos, de que el tema de hoy es la boda del Cordero. Ahora sí entendemos cuál es la boda del Cordero, cuál es la importancia. Ahora nosotros entendamos, hermanos, que somos la novia, estamos desposados, como si estuviéramos casados ya con Cristo Jesús. Entonces, busquemos de la presencia del Señor, busquemos de la palabra de Dios, busquemos de la comunión con Dios, hermano, que eso va a ser de bendición, va a ser hermoso, hermano, cuando estemos en ese lugar. Y aquellos que no son cristianos, como jovencitos, es tiempo de que ustedes hagan su decisión, porque ustedes ya tienen más de 15 años y creo yo que ya es tiempo. A ver qué día ustedes, si son tocados por el Señor o desean en su corazón verdaderamente, hermanos, pertenecer a la iglesia, ser novia de Jesús, hagan den ese paso, que eso es lo más hermoso que puede ser, lo más hermoso, porque las cosas que vienen no son tan buenas, pero en las manos de Dios la vamos a pasar, hermano. Él es el que nos sostiene, es el que nos lleva adelante, es el que nos va a sacar siempre en victoria, hermanos. Y si Él lo dijo, es porque es verdad. Y como les dije, esta palabra, aun cuando muchos, aún los que tradujeron, pusieron palabras que no eran, pero ahora vemos cuál es, viéndolo bien, hermanos, y teniendo una buena, como dicen, un buen comentario, hermanos, vamos a ver que lo que habla la palabra es verdad. ¿Por qué? Porque esta es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque este es el consejo de Dios para nuestra vida, hermano. Así, hermanos, vamos a dar gracias al Señor en esta noche y ser bendecidos, hermanos, que el Señor les siga bendiciendo grande y poderosamente, hermanos. Y hagan ustedes esa decisión, tanto los jovencitos como también los que no han hecho dar ese paso, hermanos, y tener esa buena comunión con Dios, hermanos. Así vamos a darle gracias al Señor en esta preciosa noche, hermanos, y que el Señor los siga bendiciendo grandemente. Y vamos a, no esta semana que viene, sino que la